Muy bien, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a las responsabilidades, a quienes tienen la responsabilidad de sostener esta fundación, sin duda alguna, sus nuevas autoridades y desde siempre, Fernando Flores. Creo que nos hemos reunido fundamentalmente para tratar de seguir leyendo a Borges. Tratar de seguir leyéndolo quiere decir no empeñarse en frecuentar sus libros, sino en avanzar en la comprensión de lo que puede significar contar en la Argentina con un hombre que se ha propuesto lo que él ha llamado, y sobre lo que voy a volver en mi exposición, generar una poesía intelectual. Así la llama él. La mía, dice, es una poesía intelectual. Vamos a tratar de entender lo que esto significa, pero por lo pronto y a modo de epígrafe de esta charla y en relación a este concepto, quiero yo recordar unos versos que Fernando Pessoa, el gran poeta portugués, atribuye a Ricardo Reis, uno de sus heterónimos. Los versos dicen lo siguiente: lo que en mí siente está pensando. Lo que en mí siente está pensando. Esta es, creo yo, la enunciación más cercana que yo he encontrado a lo que Borges quiere decirnos cuando nos dice que la suya es una poesía intelectual. La emoción del pensamiento no es frecuente. Normalmente el sentido común tiende a contraponer el pensamiento y la emoción, siguiendo un camino que instauró en cierta medida el positivismo lógico, pero que convendría revisar si es que queremos entender a un gran poeta como Borges. El pensamiento no es la prescindencia de la emoción. No hay pensamiento sin emoción. Tal vez ustedes recuerden aquella reflexión memorable de Albert Einstein a propósito de la física de Planck, heredero en cierta medida de sus propias propuestas, pero al mismo tiempo extraordinario e innovador en el campo de la física. Hablando de la física de Planck, Einstein dijo: lo que ocurre con la física de Planck es que su lirismo supera al de la mía. El lirismo de su física supera al de la mía. Claro, digamos que nosotros no estamos especialmente dotados para captar el lirismo de la física, pero que existe, existe. ¿Ah? Existe. Y en la medida en que seamos capaces de abrirnos a lo desconocido, ensancharemos también nuestro propio concepto de lo que es el lirismo. Normalmente lo asociamos a algo que en la creación no está precisamente muy presente, aunque parezca que sí. Todo es espontaneidad, todo es intuición, todo es incertidumbre o pura emocionalidad. No. El poeta es un trabajador, construye la espontaneidad de sus textos, construye la espontaneidad de sus textos. Es un actor. Por lo tanto, todo lo que nos brinda en escena debe parecer espontáneo, pero no necesariamente serlo, porque donde sobra espontaneidad falta trabajo. Y sin trabajo, la espontaneidad que importa no aflora. Esto es importante entenderlo y se vincula a otro gran poema de Fernando Pessoa, que él tituló Autopsicografía. Autopsicografía, dice así: el poeta es un fingidor, finge tan completamente que hasta finge que es dolor, el dolor que de veras siente. Y quienes leen lo que él escribe sienten en el dolor leído
no los dos que el poeta vive, sino aquel que no han tenido. Y así va por su camino distrayendo a la razón ese tren sin real destino que se llama corazón. De manera que entre Pessoa y Jorge Luis Borges hubo un parentesco implícito que Borges en algún momento mencionó, aludiendo a esta relación imaginaria más que real con Fernando Pessoa. Pero lo cierto entonces es que bajo este primer intento de nombrar la poesía de Borges como una poesía intelectual, vamos a mostrar que la potenciación conceptual del lirismo de Borges es extraordinario. La potenciación conceptual del lirismo de Borges. Algunas ideas más. Releyendo días pasados a Pascal Quignard, advertí que él se refería a la música, diciendo que la música acecha con una lengua perdida nuestra comprensión de su sentido. Acecha con una lengua perdida nuestra comprensión de su sentido. ¿Cuál es esa lengua perdida? La que nos afanamos en tratar de desplegar para decir lo que la música nos produce. Un gran crítico musical sabe que es muy difícil llevar al nivel de los conceptos lo que la música nos dice, quizá porque Agustín, San Agustín, hace 1600 años, sostuvo que la música colma nuestra vida de sentido, pero no tiene ningún significado. Extraordinario, ¿no? Colma nuestra vida de sentido, pero no tiene ningún significado. Las 4 estaciones de Vivaldi tienen un nombre cortés. Ahora, ¿son las 4 estaciones o exageramos en la literalidad del concepto? La música nos arroja al terreno primordial de lo imponderable a través de una vivencia de cercanía de aquello que no podemos nombrar. Generalmente el llanto o la desesperación del aplauso entusiasta intentan compensar las dificultades que tenemos para agradecer lo que la música nos brinda. Nada lejos de esa musicalidad anda la palabra poética. Borges lo va a decir en un poema que hoy les traje, el poema que él le dedica a Johannes Brahms. Otra idea que me pareció interesante para poder aproximarnos, aunque sea gradualmente, a la lectura de la poesía borgiana y al concepto de trascendencia, es esta idea que nos propone Jean-Paul Sartre, hablando de literatura. Dice Sartre que la función primordial de un escritor es llevar las palabras hasta el límite del silencio. Es decir, que la aspiración máxima de un escritor es callar, no hablar. ¿Por qué es la aspiración máxima? Porque las palabras que busca un escritor son aquellas que lindan con lo imponderable de lo real, con aquello que no cabe en el lenguaje. Recuerden siempre aquella ironía extraordinaria de Borges, yo fui testigo de ella, después se difundió muchísimo en la Universidad de Buenos Aires, cuando Borges enseñaba literatura inglesa. Pasillo de por medio con el aula donde él lo hacía, yo estudiaba filosofía medieval, en ese entonces dentro de mi carrera de filosofía. Cuando la clase terminó, yo salí al corredor y vi que se paseaba un muchacho ansioso por saludarlo a Borges. Cuando finalmente Borges aparece en el pasillo, rodeado, aureolado normalmente por sus alumnos,
ese muchacho temblorosamente se aproxima a él y le dice, usted es Jorge Luis Borges. Estaba transfigurado. ¿Y qué le dice Borges? Bueno, momentáneamente. Cosa que me parece extraordinario porque, sin renunciar a la idea de que él era Borges, puso el acento en la transitoriedad del hecho. Es decir, en la conciencia de una temporalidad que era inversa al mármol rotundo en que lo inscribía la admiración de este muchacho. Estaba confundiendo el porvenir de la inmortalidad de Borges con su presencia. Pues bien, también es importante entender, por último, que uno de los rasgos de la literatura que vamos a encontrar en su poesía y en su idea de lo trascendente, tiene que ver con una convicción que expuso maravillosamente, a mi entender, Anton Chejov, el cuentista ruso. Le preguntaron cierta vez qué era un cuentista. Y él respondió, pues vea, supongamos que el cuentista y el lector salen a la carrera en dirección al abismo. Cuando se llega al borde del abismo, el escritor se detiene. Eso es un cuentista. Alguien que nos arroja en una emoción desmesurada, en una imponderabilidad acentuadísima, mientras él queda en el borde. ¿Por qué? Porque es el maestro, porque él tiene la maîtrise, como dicen los franceses, el arte y el dominio de poder graduar las intensidades propias de una composición. Eso es un artista. Es alguien que puede operar con las emociones, no con espontaneidad, sino con un excelente sentido de la administración de las intensidades. Cierta vez, Adolfo Bioy Casares, refiriéndose a eso, comentó, tan amigo que era de Borges, que uno, como escritor, debe llegar a la mesa donde están los comensales como si no viniera de la cocina. De modo que lo que entendemos normalmente por espontaneidad es un atributo que en la vida cotidiana podemos valorar, pero en el campo del arte convengamos que es poco aconsejable. Mucha espontaneidad desemboca en falta de maestría. Borges fue un maestro de la espontaneidad artística, es decir, de la construcción de la intensidad de las emociones. Pues bien, como les decía, esta es una exposición que está orientada hacia la trascendencia y la poesía en Jorge Luis Borges. Hay muchas nociones de lo trascendente en la historia de la filosofía, muchísimas. Borges fue un extraordinario lector de filosofía y fue Fernando Flores quien me contó, yo no lo vi, pero él me lo contó, que la biblioteca de Borges está primordialmente compuesta por obras de filosofía, no de ficción. Y no es de extrañar, porque él tenía la emoción del concepto y concebía los problemas filosóficos como un punto de partida y de llegada del desarrollo de su narrativa y de su poesía. En su poesía, la dimensión de lo filosófico está unida a este concepto de trascendencia. Y la idea de trascendencia que Borges privilegia está asociada en términos de una deuda que él dice haber contraído con uno de los grandes escritores ingleses. Yo les voy a leer ese texto. Me refiero a Ralph Waldo Emerson. Refiriéndose al concepto de trascendencia que tiene Emerson, podemos decir esto con Borges, que el trascendentalismo que él más valoró y que está en Emerson, permite que el poeta realice yo diría, el pasaje profundo de un primer trato con lo familiar
hacia lo extraordinario. En principio nos movemos todos en un mundo en el cual la familiaridad con los objetos se inscribe en el campo de significaciones claras. Pero recordarán ustedes un cuadro memorable, y no precisamente el más importante, pero uno de los más elocuentes para lo que quiero decir, de Magritte, que se llama Esto no es una pipa. Esto no es. ¿Qué quiere decir Magritte con eso? Que estamos delante de una figura, no de una pipa. Pero el sentido común tiende a ser con que digamos, oye, una pipa. No es una pipa, es una imagen de una pipa. Y aprender a no homologar la realidad externa a la obra con la obra es fundamental para comprender lo que es una metáfora. Creo yo que lo que en Borges podemos entender por trascendencia es el esfuerzo y el logro generalmente alcanzado por él para mostrarnos que detrás de lo más familiar, de lo más obvio, de las cosas, de un atardecer, de una mañana, de la lluvia, de la luna, de todo lo que nos rodea con excesiva familiaridad, es posible, mediante un recurso decisivo, descubrir lo que hay de extraordinario en todo lo que parece familiar. Y ese recurso es el asombro. Borges es un hombre perplejo. No termina de instalarse por completo en la obviedad necesaria para que la vida habitual se desarrolle. Hay previsibilidad en la vida si confiamos que mañana es viernes. ¿No era jueves, mañana, viernes? Hoy jueves vine para acá, quedamos en eso, todos. ¿Pero qué quiere decir jueves? Además de llove. Confiamos, tenemos expectativa. Ayer la teníamos sin que hoy nos veríamos aquí. ¿Por qué no? Si es habitual. ¿Y si pasara que no? ¿Y si ocurriera que no llegáramos aquí? ¿O que al llegar no fuera este el lugar donde debíamos reunirnos? Detrás de lo exageradamente previsible está la imponderabilidad de lo real. Y la imponderabilidad de lo real no necesariamente está unido a una catástrofe, sino fundamentalmente a la emoción de poder sustraer las cosas al mundo de la costumbre, del prejuicio, de la previsibilidad, del hábito, de la burocracia de los sentimientos. Porque estamos amenazados por la burocracia de los sentimientos. ¿Quién de nosotros, cuando alguno de nuestros hijos se enamoraba por primera vez y lloraba desesperado al borde del suicidio, no le decía, ya se te va a pasar? Linda manera de responder. Ya se te va a pasar. ¿Qué experiencia es esa que inscribe lo singular de un momento personal en una serie administrativa que consiste en decir la acné juvenil con el tiempo desaparece? Creo yo que lo que la poesía nos enseña es fundamentalmente a redescubrir la presencia del mundo, normalmente opacada por la costumbre. Y esto es lo que tanto admiraba Borges en el único filósofo del que habla de un modo admirativo, y coincide en esto con Freud, que es Arturo Schopenhauer. Schopenhauer fue para él el maestro de la perplejidad. El hombre que con su palabra, lo consideraba un enorme escritor, cosa que de hecho es así, le enseñó a Borges qué significa la filosofía. Y podríamos resumirlo, antes de empezar a abordar y comentar sus poemas, podríamos resumirlo en esto. El otro día, no, ¿cuándo fue? Ayer. Fui a un restaurante que se llama, y ahora se reabrió, El Tropezón. El asombro es un tropiezo. Porque uno viene caminando por la ruta de lo habitual y de pronto algo lo deslumbra, lo asombra,
lo sustrae al conocimiento que tiene de las cosas y lo sitúa ante lo extraordinario, no lo ordinario. Cualquiera de ustedes va a reconocer esto que digo, lo vivo yo en una experiencia en mi casa cuando llega un grupo de alumnos. Un día entró uno y me dice, pero qué bueno este cuadro que pusiste allí, es precioso, qué bien queda. Le digo, mira, Alfredo, hace 5 años que el cuadro está ahí. Me iba a pedir disculpas, le dije, no, pero si estamos delante de algo interesantísimo. ¿Qué significa ver? Porque el cuadro estaba ahí y él frecuentaba mi casa hacía más de 5 años. ¿Qué es lo que él no vio? ¿Qué es lo que no le dejó ver? La costumbre que opaca y priva a las cosas de ¿qué? De presencia. Otra anécdota de Borges, se le acerca a alguien, le da la mano y le dice, Borges, estoy encantado de conocerlo. Y él le responde, no sabes cómo lo envidio. Es encantadora, pero es de una hondura extraordinaria la observación de Borges. Uno debería mirarse al espejo y tratarse de usted cada tanto. Sí, porque seríamos realistas si lo hiciéramos, ya que el realismo consiste en darle lugar a la imponderabilidad, entre otras cosas, del propio yo. La palabra yo es un abuso de confianza. Nadie puede asegurar exactamente que sabe de qué habla cuando dice yo. Oscar Wilde aconsejaba ser un poco improbables. Y tenía razón. Eso no es escepticismo, es cautela y sabiduría. Cautela y sabiduría. De modo que si arrancamos de la idea de que la trascendencia es precisamente esa puesta al desnudo de lo que está por detrás, por debajo y por sobre la previsibilidad del mundo y una descubierta, un descubrimiento de aquello que sostiene a las cosas en ese vínculo de obviedad, pero que no es obvio, que es justamente lo que la brújula del asombro nos habilita a descubrir, terminamos sabiendo aquello que recorre la poesía de Borges de una punta a la otra, la perplejidad de haber sido uno por una única vez. No hay milagro mayor. Más allá de lo que nos propone la fe o de lo que pueda proponernos la religión, haber pasado por aquí, haber sido testigos de la noche, del día, de la muerte de quienes nos precedieron, del nacimiento de quienes nos van a suceder, de la experiencia del amor como deslumbramiento no solo ante otro, sino de aquello que uno puede llegar a significar para otro. Esto es poesía. Vamos a comenzar este recorrido entonces con un prólogo de los tantos que Borges escribió en el año 1980 para un libro del que se llamó La Cifra, un libro de poemas. En ese libro es donde él se refiere a la poesía intelectual. Dice Borges lo siguiente: el ejercicio de la literatura puede enseñarnos a eludir equivocaciones, no a merecer hallazgos. Puede enseñarnos el ejercicio de la literatura a eludir equivocaciones, no a merecer hallazgos. Nos revela nuestras imposibilidades, nuestros severos límites. Al cabo de los años he comprendido que me está vedado ensayar la cadencia mágica, la curiosa metáfora, la interjección, la obra sabiamente gobernada o de largo aliento. Mi suerte
Es lo que suele denominarse poesía intelectual. La palabra es casi un oxímoron. El intelecto, la vigilia, piensa por medio de abstracciones. La poesía, el sueño, por medio de imágenes, de mitos o de fábulas. La poesía intelectual debe entretejer gratamente esos dos procesos. Así lo hace Platón en sus diálogos, así lo hace también Francis Bacon en su enumeración de los ídolos de la tribu, del mercado, de la caverna y del teatro. El maestro del género, en mi opinión, es Emerson. Emerson vivió entre 1803 y 1882. ¿Sí? También lo han ensayado con diversa felicidad Browne, Frost, Unamuno y me aseguran Paul Valéry. No quiere decir nada y a la manera de la música, la poesía dice todo. Ejemplo de poesía intelectual es aquella Silva de Luis de León que Poe sabía de memoria. Vivir quiero conmigo, gozar quiero del bien que debo al cielo, a solas, sin testigo, libre de amor, de celo, de odio, de esperanza, de recelo. No hay una sola imagen, no hay una sola hermosa palabra, con la excepción dudosa de testigo, que no sea una abstracción. Estas páginas buscan, no sin incertidumbre, una vía media. Y este es el punto. Borges es un conciliador, está persuadido de la riqueza emocional del concepto y de la potencia intelectual de la imagen. Precisamente porque su tarea es alquímica y de comunión, logra dentro de la poesía en nuestro idioma algo que él presenta como un déficit. Yo nunca pude componer nada de largo aliento, una novela, un tratado, un ensayo integrado por 500 páginas. Suele él presentarse como un deficitario, siempre lo hace, pero eso no quiere decir que no sea consciente del valor de lo que escribe. En otro momento de su literatura nos dice, nada me cuesta reconocer que he compuesto algunas páginas válidas. Pero el acento lo pone en el déficit. Y yo creo que esto es muy importante para entender lo que es el oficio de un escritor. Si a mí me preguntaran cuál es el goce supremo de escribir, no dudaría en responder que el goce supremo de escribir es tachar. Sí, claro, porque es el momento victorioso, ingenuamente victorioso, de un escritor. Es el instante deslumbrante en el cual él descubre el error y cree, pobre de él, que lo ha reemplazado por un acierto. Luego descubre que ese acierto es también un error y termina diciendo lo que Borges nos decía. He publicado todos mis libros, fatigado de corregirlo. Es que no es posible terminar de reconciliar la palabra con el deseo de enunciación. Un escritor es un sediento perpetuo porque sabe que el lenguaje es solo una insinuación de aquello que debería ser dicho y en la palabra solo vislumbra como un horizonte inalcanzable. Dice aquí otra cosa notable que merece ser tenida en cuenta. Está hablando de la poesía y a quien cita a Platón. Pero como Platón es un filósofo. Hablábamos de la física de Planck.
Quien de veras lee a Platón se da cuenta de que Platón es un poeta. A pesar del mismo, porque si hay alguien a quien él ha querido expulsar de la polis que quiere fundar, es a los poetas. ¿Pero por qué es un poeta? Primero por la calidad de su prosa. Calidad quiere decir aquí la elocuencia y el poder sugestivo que encierra su conceptualización. Y en segundo lugar quiere decir que él no ha podido renunciar a las metáforas para poder transmitirnos lo que deseaba decirnos. Se vale de un mito de la caverna para hablar de lo que significa el origen de la filosofía, de la teoría órfico-pitagórica del alma, que es una sinfonía de imágenes, para hablarnos de lo que es justamente la inmortalidad del alma. Entonces, tiene razón Borges. La poesía y el pensamiento son irrenunciables, uno y el otro, cuando de veras lo que importa es celebrar lo complejo. Lo complejo que es lo real fuera de la ingenuidad de la costumbre. Es Borges diciendo momentáneamente. Es descubrir que en la experiencia amorosa, como antes les decía, y Borges tuvo la fortuna de sentirla, tal vez no de ser retribuido, a no ser por María, que sí, con ella alcanzó lo que es la comprensión de ser mirado amorosamente, ¿no? Pero la experiencia amorosa nos coloca en una situación que Borges describe muy bien en un poema dedicado al tema amoroso, que es el momento en el cual saberse amado significa desconocerse. Porque quien nos ama ve en nosotros algo que no alcanzamos nosotros a ver. Voy a recurrir a la cobardía de un ejemplo. Si a una chica, en este caso de quien les habla, por ejemplo mi mujer me dice, vos sos divino, yo no le puedo decir, tenés toda la razón. Claro, no hay manera de identificarse con el valor y la significación que uno alcanza en otro. Puede uno agradecerla, puede uno retribuirla, pero no puede jactarse de caber en términos de identidad dentro de la significación que alcanza para la vida de otro. Siempre que hay una experiencia amorosa, en la fraternidad, en la amistad, en el amor con otra persona, uno ingresa al terreno del autodesconocimiento y amar es expresar gratitud. Borges lo sabía. Me duele una mujer en todo el cuerpo, dice. Yendo ahora al primero de los poemas que quiero leerles, después de estos textos extraordinarios, ese primer prólogo del año 80 en la cifra, voy a un texto, un poema de él del año 1960, que está en El Hacedor, en el libro de poemas de él. Primeramente se los leo y después lo comentamos. Mirar al río hecho de tiempo y agua y recordar que el tiempo es otro río. Saber que nos perdemos como el río y que los rostros pasan como el agua. Sentir que la vigilia es otro sueño, que sueña no soñar y que la muerte que teme nuestra carne es esa muerte de cada noche que se llama sueño. Ver en el día o en el año un símbolo de los días del hombre y de sus años. Convertir el ultraje de los años en una música, un rumor, un símbolo. Ver en la muerte el sueño, en el ocaso un triste oro. Tal es la poesía, que es inmortal y pobre. La poesía vuelve como la aurora y el ocaso. A veces en las tardes una cara nos mira desde el fondo de un espejo. El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara.
Cuentan que Ulises, harto de prodigios, lloró de amor al divisar su Ítaca verde y humilde. El arte es esa Ítaca de verde eternidad, no de prodigios. También es como el río interminable que pasa y queda y es cristal de un mismo Heráclito inconstante, que es el mismo y es otro, como el río interminable. Hay una sentencia de Tolstoy muy divulgada, muy popular, que dice: describe tu aldea y serás universal. Es todo una estética. Significa, si te importa lo universal, encuéntralo en lo particular. Si quieres hablar del mundo, describe el lugar donde vives. Si te importa decir algo sobre el hombre en sentido genérico, cuenta tu vida. Pero no te dejes arrastrar por la tentación de las generalizaciones. Quien generaliza no habla de nadie. Conjugar la vida en la primera persona del singular, esa es la tarea del poeta. Porque al hablar de sí mismo, alcanza a todos aquellos que no podemos hablar como él, y habla de ese modo por todos nosotros. Comienza él este arte poética, así la llama, recordando que todo es símbolo y analogía. Mirar el río hecho de tiempo y agua y recordar que el tiempo es otro río. Fíjense, mirar el río hecho de tiempo y agua y recordar que el tiempo es otro río. Es decir, saltar de lo que inmediatamente vemos a lo que fundamentalmente sentimos. La homologación del río con el tiempo lo sitúa a él trascendentalmente en el campo de lo fundamental. El río pasa a ser una metáfora de lo que importa. También nos dice: ver en el día o en el año un símbolo de los días del hombre y de sus años. Ver en el día o en el año un símbolo, en el día, un símbolo de los días del hombre y de sus años. Sin ánimo de ensombrecer la jornada, quiero decirle que está anocheciendo. Está terminando la primavera. Ya vino, ya conoció su esplendor, ya se acerca a su final. Convertir el ultraje de los años en una música, un rumor y un símbolo. ¿Cuál es el ultraje de los años? La adolescencia no. Entonces, en lugar de quedar atado narcisísticamente a la idea de que el espejo no me refleja como soy, tomar conciencia de que uno puede transformar la huella del tiempo en una canción, en un gesto amoroso, en un encuentro con otro, y no en el lamento permanente de tener que simular que el tiempo no pasa. Pasa, pero también enriquece. Y en consecuencia, como vivimos en una época en la cual el mandato fundamental es simular que no envejecemos, sí, porque uno está como siempre, ¿no? Uno no está como siempre y no está mal. No está mal, por eso están los nietos, los hijos. Reconciliarse con el tiempo que pasa, transformar el ultraje de los años en música, en un rumor y en un símbolo. Eso es la poesía también. Pero no solo la de la literatura, la de la vida. Hay que estar decidido a entenderlo. Ver en la muerte el sueño, en el ocaso un triste oro. Tal es la poesía, que es inmortal y pobre. Lo de inmortal en principio lo entenderíamos porque hay toda una retórica al respecto que dice que un gran texto es inmortal. Habría que reconsiderarlo. Pero lo de pobre es lo interesante. ¿Por qué la poesía es pobre? La poesía es pobre porque no alcanza lo que quiere, le falta.
La gran poesía señala la presencia de una ausencia en su enunciación. Un gran poema logrado roza, apenas si roza aquello que quiere decir. Y está logrado precisamente porque ese roce, esa ausencia se advierte en la escritura. Lo real, imponderable, palpita en lo real enunciable. Por eso aquello de Oscar Wilde que yo les decía es tan interesante. Es conveniente ser un poco improbable. No tener la contundencia de que el que pretende afirmarse en lo inequívoco. A veces en las tardes una cara nos mira desde el fondo de un espejo. Aquí está la alteridad. Aprender a desconocerse cuando uno se mira. No quedar aferrado a la presunción de que la función del espejo es servil, reflejar lo que queremos, también refleja al desconocido que somos. ¿No? Estar ahí frente al cristal, ya vamos a ver un poema de Borges sobre el espejo, y descubrir esa alteridad que es ser uno, es decir, el otro. Cierta vez, uno de los grandes heterónimos justamente de Fernando Pessoa, el ingeniero naval Álvaro de Campos, le pregunta a su maestro, otro heterónimo, Alberto Caeiro: maestro, ¿está usted contento consigo mismo? Y la respuesta de Caeiro fue: no, estoy contento. No hay sigo mismo, como diría Herminio Iglesias. La alegría, entendida como la altísima expresión de gratitud ante la presencia de la vida, no necesariamente se asienta en la presunción de que a uno le va bien, de que está satisfecho consigo. La emoción de vivir no es un logro personal. Es la expresión de una sensibilidad abierta a la imponderabilidad del tiempo, de la cual uno es testigo. Cuando levantamos la cabeza en la noche y vemos eso que llamamos abusivamente el infinito, no sabemos de qué estamos hablando. Tenemos la palabra, pero no lo que implica. ¿Qué quiere decir infinito? Martin Buber, en un texto memorable, recordaba que estuvo al borde de la locura cuando comprendió que en la física el universo es un infinito en expansión. El desafío que eso representa para la lógica es un escándalo, pero es maravilloso que podamos vivirlo. ¿Y qué creíamos nosotros? Que lo real cabe en lo que entendemos, es decir, de manera exhaustiva. Entonces, cuando Borges en este arte poética nos dice: el arte es esa Ítaca de verde eternidad, no de prodigio, nos plantea que la poesía no descansa sobre la ostentación del lenguaje, sobre la musculatura hiperbólica de las palabras, sino que es certera, sujeto, verbo, predicado, misteriosamente enhebrado por la musicalidad. Y este misteriosamente que yo empleo, Borges lo reconoce de manera constante, porque entiende que la inspiración, si bien no reviste las características de una entidad a la que pudiéramos atribuir características antropomórficas, remite a un deslizamiento de la voluntad de construir a la gracia de recibir. La voluntad de construir es empeño en tachar. La gracia de recibir es el milagro de que de pronto hay una sentencia, un verso, una estrofa, que uno no puede, si es sensato, decir que la construyó, sino que la recibió. Es el milagro del talento. ¿Quién puede jactarse de tener talento? Como si fuera un atributo ganado. El talento es una gracia. El trabajo puede administrarlo, pero no constituirlo. Y Borges es un
permanente. Hombre orientado hacia el reconocimiento de esa imponderabilidad que a su palabra le infunde la gracia. Hay algo para él que entonces remite a una legalidad que él no conoce y a la que, como dice bien, llamamos azar por no saber cómo llamarla, que gobierna muchas veces el curso de nuestro discernimiento. Describiendo la segunda parte del poema que él dedica al ajedrez, un poema de 1960 también, lo que es el juego del ajedrez, dice que los jugadores buscan y libran su batalla armada. Nada parece más racional que un juego de ajedrez, ¿verdad? Solo que no hay manera de terminar de conocer las reglas que lo constituyen. No saben, dice Borges, que la mano señalada del jugador gobierna el destino de las piezas. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. Las piezas tienen dueño, el jugador, pero luego agrega, también el jugador es prisionero, la sentencia es de Omar, de otro tablero, de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y esta es la pieza. Que Dios, detrás de Dios, la trama empieza de polvo y tiempo y sueño y agonía. Que Dios, detrás de Dios. ¿Qué está diciéndonos aquí tan sabiamente? Como tendemos, nosotros somos paganos. Lo lamento, el monoteísmo es una tarea muy ardua. ¿Por qué somos paganos? Y porque tendemos a concebirlo a Dios como alguien. Como alguien. Y tal vez no se trate de alguien. Es más, es conveniente que no se trate de alguien. Sí de una energía, sí de una potencia, sí de un enigma, sí de una imponderabilidad fundadora. Pero alguien, eso es rebajar la complejidad del problema para tener un padre sustituto. Lo extraordinario de la idea de Dios se expresa bellamente en la imposibilidad de hacerlo caber en un concepto. Es decir, que la palabra no lo toma. Recuerdan que en hebreo Dios se escribe con consonantes, no hay vocales para pronunciarlo. Es indecible, eso no quiere decir que es irreal. Quiere decir que el lenguaje no lo toca. Pero en las consonantes resuena la presencia del ausente. Que Dios detrás de Dios. Aquí es donde nuevamente Borges salta en el sentido kierkegaardiano de se lanza, no hacia el vacío, sino hacia la imponderabilidad de aquello que en primera instancia es familiar, nada más evidente que un tablero de ajedrez, los peones, los alfiles, los caballos, el rey, la reina, las reglas del juego, peón 2. Pero hay algo más allá. El juego se convierte en una metáfora de la imponderabilidad de las leyes que están más allá del discernimiento. Y cuando Prigogine, ¿no es cierto?, en su teoría del azar, en el campo de la física y de la química, él desenvolvía la idea de que el azar es un conjunto de leyes que no controlamos y no una ausencia de leyes. Estaba dando en el clavo de esto mismo que planteamos aquí, que es la idea de que detrás del rostro manifiesto palpita lo imponderable de ese mismo rostro, es decir, aquello de lo cual toda imagen es una metáfora, porque el arte quiere decir, quiere, no dice. Ahora en este querer está señalado temblorosamente aquello de lo cual no se termina de hablar.
esta idea del desencuentro entre la palabra y la cosa tiene en la poesía de Borges dos expresiones hermosas. Una está en la primera estrofa del Golem, que ya vamos a ver, y otra en este poema, también del año 60, que es el poema de los dones, que él se lo dedicó a María Esther Vázquez, gran amiga de él. En este poema él cuenta que a él le toca ser director de la Biblioteca Nacional. Yo no sé si alguna vez la visitaron. Es el infinito, ¿no? En la Academia de Letras tenemos una biblioteca que también es un infinito. Lo hermoso de visitarla es que es inalcanzable. Entonces, como los empleados son hombres y mujeres de bien, cuando uno dice, ¿puedo ingresar para ver un libro? Sí, el que quiera. Pero no hay manera de terminar de ver. Pero no hay manera de terminar de ver un solo libro y de escribir un solo poema. Dice Borges en el poema de los dones: nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. De esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz, que solo pueden leer en las bibliotecas de los sueños los insensatos párrafos que ceden las albas a su afán. En vano el día les prodiga sus libros infinitos, arduos como los arduos manuscritos que perecieron en Alejandría. De hambre y de sed narra una historia griega. Muere un rey entre fuentes y jardines. Yo fatigo sin rumbo los confines de esta alta y honda biblioteca ciega. Enciclopedias, atlas, el oriente y el occidente, siglos, dinastías, símbolos, cosmos y cosmogonías brindan los muros, pero inútilmente. Lento en mi sombra, la penumbra hueca exploro con el báculo e indeciso. Yo, que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Algo que ciertamente no se nombra con la palabra azar, rige estas cosas. Otro ya recibió en otras borrosas tardes los muchos libros y la sombra. Al errar por las lentas galerías, suelo sentir con vago horror sagrado que soy el otro, el muerto, que habrá dado los mismos pasos en los mismos días. ¿Cuál de los dos escribe este poema? De un yo plural y de una sola sombra. ¿Qué importa la palabra que me nombra si es indiviso y uno el anatema? Grusac o Borges. Miro este querido mundo que se deforma y que se apaga en una pálida ceniza vaga que se parece al sueño y al olvido. Entonces, la gratitud puede ser también un extraordinario impulso para tratar de compartir la emoción del pensamiento, que es propia de quien lee y no solo de quien escribe. Este es un poema que logra darle vida de un modo absolutamente ejemplar a la idea de que este contraste entre la biblioteca y la ceguera es también la enunciación de la disonancia entre la palabra y la cosa. La disonancia entre la palabra y la cosa. Usted es de Jorge Luis Borges, momentáneamente. Esta fisura, esta grieta que se abre entre el lenguaje y las cosas,
es enormemente rico para entender la relación entre la palabra y la cosa en el pensamiento de Borges. Porque Borges está persuadido de que lo que no ingresa al lenguaje como evidencia, ingresa al lenguaje como insinuación. La metáfora, ustedes saben, seguro que sí, metáfora en griego saben qué quiere decir, colectivo. Colectivo, uno se toma una metáfora del 39, porque metáfora quiere decir de acá para allá, de un lado a otro. La metáfora lleva una cosa a otro lado, pone lo literal al servicio de lo que no lo es, y lo que no lo es insinuado en lo literal. Basta con que reflexionemos, no voy a abundar mucho más en esto, pero basta con que reflexionemos sobre un acto de jactancia al que todos tenemos derecho. A veces me ha tocado, supongo que a todos ustedes, caminar por la calle y de pronto escucho ¡Santiago! Y me doy vuelta. Me doy vuelta como si me estuvieran llamando a mí, como si yo fuera el dueño de mi nombre. Es decir, que el nombre no tiene otro sujeto que yo. ¿De dónde saco esto? Sino de la jactancia. Uno, más que darse vuelta, debería esperar que alguien se acerque y le diga el apellido, el número de documento, algo que nos identifique con más propiedad, pero la presunción de que nuestro nombre nos contiene con exclusividad nace del desmesurado amor con que nuestros padres nos llamaron, con el nombre que tenemos, y la presunción de que cabemos por entero, solo nosotros, en nuestro nombre. Es la vida cotidiana, no hace falta ir mucho más lejos para entender la hondura de la poesía. Pero rara vez razonamos en estas cosas y lo entendemos como un mero equívoco. Otro extraordinario prólogo de Borges es en El Hacedor. Es el que le permite a él referirse justamente a la poesía como lector. De cuantos libros, como autor, perdón, de cuantos libros he entregado a la imprenta, ninguno creo es tan personal como esta colectiva y desordenada silva de varia lección. Se refiere al Hacedor. Precisamente porque abundan reflejos y en interpolaciones. Pocas cosas me han ocurrido y muchas he leído. Mejor dicho, pocas cosas me han ocurrido más dignas de memoria que el pensamiento de Schopenhauer o la música verbal de Inglaterra. Repito, pocas cosas me han ocurrido más dignas de memoria que el pensamiento de Schopenhauer o la música verbal de Inglaterra. Yo creo que ninguno de nosotros podría decir esto. Normalmente contaremos un muy buen viaje a Europa o el encuentro con alguien que queremos. Pero esto habla también de la soledad de Borges. Poder vivir el pensamiento de Schopenhauer o la música verbal de Inglaterra como algo esencial es un rasgo distintivo de cualquier artista, cuando de veras lo es. Porque un artista es artista cuando está incondicionalmente entregado a lo que hace. Es aquí donde se impone una distinción muy profunda entre intereses y vocación. Uno puede estar interesado por muchas cosas y llega a confundir la vocación con algo que uno tiene. Uno dice, yo tengo vocación por tal cosa. No. Uno no tiene vocación, la vocación lo tiene a uno. La vocación es un gesto autoritario del destino o de la configuración psíquica de uno que se nos impone como ineludible, puesto que su no cumplimiento arrasa nuestra vida. Una vocación es una fatalidad. Nos elige, nos elige. Normalmente los que nos desempeñamos en la vida tenemos intereses, nos gustan ciertas cosas, las hacemos, podemos cambiar unas por otras, empezamos una carrera, la dejamos, vamos a otra.
una vocación es una fatalidad, significa que una vocación es una imposición de cuyo despliegue depende el sentido de nuestra vida, no del éxito que tengamos, sino de la entrega que a ella le demos. Esto me parece fundamental, porque Borges es un escritor en el sentido de quien, comprendiendo que no puede sino consagrarse a las palabras como cuentista, como ensayista, como poeta, como prologuista, comprende al mismo tiempo la insuficiencia de la palabra. Insuficiencia que no nace, como tantas veces él se empeña en decirlo, de que él no sabe, de que él es pobre, sino que el lenguaje es estructuralmente una respuesta insuficiente a una imponderabilidad excesiva. Del Golem, y en este sentido les voy a leer solo la primera estrofa. Es un poema muy extenso, pero me interesa aquí, en la relación palabra-cosa, el recuerdo que él nos trae. Ustedes conocen la historia del Golem, es muy conocida. Si como el griego afirma en el cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. El griego es Platón, Cratilo es una de sus obras. En ese texto de Platón, Cratilo y Sócrates discuten acerca de si el lenguaje inscribe lo real en una caracterización suficiente. Por supuesto, Sócrates le va mostrando que no. Y que no nos obliga esto a renunciar al lenguaje, sino a entender que el lenguaje es una señal dirigida hacia las cosas, a la cual, a esa señal, las cosas responden con una presencia en escorzo dentro del lenguaje. ¿Está el Nilo en la palabra Nilo? No. El Nilo está en la experiencia que del Nilo hacemos cuando estamos con el Nilo y no terminamos de saber a dónde estamos. Rosa. La palabra rosa señala, es una señal, ahí está, la rosa. Pero la experiencia de la rosa es otra cosa que la palabra, de la cual la palabra, si se es poeta, intenta recoger en escorzo, de costado, un latido. Por eso es tan importante este poema, El Golem, porque él nos habla ahí de un rabino que, creyendo conocer la ciencia de Dios, decidió crear un ser humano como Dios lo había hecho. Pero ocurre que el Golem, cuando es creado, tiene un déficit. No entiende bien las palabras. Le pide el rabino que se siente y él se pone de pie, que sonría y llora. La discontinuidad entre palabra y cosa aquí excede el campo del que estamos hablando cuando decimos rosa y Nilo. Ya estamos en el terreno donde la comprensión sería posible si estuviéramos educados en la idea del carácter convencional, pero indispensable que las palabras tienen como referencia a las cosas. Rosa no quiere decir azul. Azul es otra cosa que rosa. Y si los dos están limitadas por ser alusiones, aluden a cosas bien distintas. Después aparece entonces de forma abierta lo trascendental en esta transfiguración extraordinaria de lo inmediato en algo notable, en algo misterioso. Para expresarlo, no se desaliente que ya termino. Para expresarlo, él recurre en el año 64, en el otro, el mismo, a un poema que se titula El mar. El propósito es mostrarles a ustedes cómo lo que en principio está inscripto en el campo de la familiaridad, nos vamos al mar,
Así, che, ¿cuándo? El viernes, sí. Bueno, este mar, mirado desde donde Borges lo ve, se convierte en una puerta entreabierta hacia lo indecible. Antes que el sueño o el terror tejiera mitologías y cosmogonías, antes que el tiempo se acuñara en días, el mar, el siempre mar, ya estaba y era. ¿Quién es el mar? ¿Quién es aquel violento y antiguo ser que roe los pilares de la tierra y es uno y muchos mares y abismo y resplandor y azar y viento? Quien lo mira, lo ve por vez primera siempre, con el asombro que las cosas elementales dejan, las hermosas tardes, la luna, el fuego de una hoguera. ¿Quién es el mar? ¿Quién soy? Lo sabré el día ulterior que sucede a la agonía. De modo que, si desde el punto de vista de lo que significa el talento nadie puede solicitarlo, por más que lo desee, no lo tendrá si no lo tiene, desde el punto de vista de la estructura del sujeto, hay algo que nos ha sido dado a todos y de lo cual nos valemos tal vez escasamente, pero todos tenemos la oportunidad de profundizarlo, que es el asombro. Somos la única especie que es capaz de quedar atónita. No hay jirafas perplejas. La única especie que puede contemplar. Contemplar es mirar sin fines de lucro. ¿Y para qué contemplamos? Contemplamos para liberar al mundo de su funcionalidad y estar ante la emoción de descubrirlo como presencia. He aquí el mar, he aquí el alba, he aquí la muerte, he aquí la belleza. La única especie, la única que puede romper con el hábito, pero no porque se lo proponga, sino porque el asombro lo asalta en los sueños, en las pesadillas, en los dislates del lenguaje que uno voluntariamente no quiere hacer, en la conciencia que de pronto tomamos de que somos tiempo. En consecuencia, el origen de la poesía está muy unido a un rasgo estructural de la existencia humana, que es esta discontinuidad entre lo que la costumbre se propone hacer de nosotros y lo que el asombro puede permitirnos lograr de nosotros para extrañarnos de ser. Porque esto de ser no tiene nada natural. Haber sido uno por uno en cabeza, no es... Mi mamá no me esperaba a mí. Esperaba, qué sé yo, en aquel entonces ni se sabía qué. Esperaba. La construcción de un sujeto es una obra ulterior que descansa sobre el acto de la presencia. ¿Y qué es sino la emoción estremecedora de la presencia, lo que ante todo siente una madre cuando da luz? ¿Ante quién está? No está ante quién, está ante alguien que aún ni siquiera está inscrito en la familiaridad del trato. Por lo tanto, la costumbre no impera ahí. Todo esto es posible y la poesía lo recuerda una y otra vez. Voy a terminar
voy a dejar de lado muchas cosas, siempre es así, ¿no? Leyéndoles el poema que él le dedica a Johannes Brahms. Este es un poema del año 76, está en La moneda de hierro, el libro de La moneda de hierro. Les recordaba hace unos minutos la caracterización que de la música nos da Agustín. La música no tiene ningún significado, pero puebla nuestra vida de sentido. Johannes Brahms, esto me lo contó María Kodama varias veces. Borges se desesperaba por dedicarle un poema a Brahms. Y normalmente lo que lograba era hacer un panegírico de Brahms. Y quedaba disconforme, no le gustaba. Entonces, a la talladura seguía la ruptura del poema. Hasta que un día comprendió qué era lo que debía hacer. Y era situarse frente a Brahms como poeta y hablar de lo que significa para él un artista que es músico cuando uno es poeta. Y le dice así a Johannes Brahms: yo que soy un intruso en los jardines que has prodigado a la plural memoria del porvenir, quise cantar la gloria que hacia el azul erigen tus violines. He desistido ahora. Para honrarte no basta esa miseria que la gente suele apodar con vacuidad el arte. Quien te honrare ha de ser claro y valiente. Soy un cobarde, soy un triste. Nada podrá justificar esta osadía de cantar la magnífica alegría, fuego y cristal de tu alma enamorada. Mi servidumbre es la palabra impura, vástago de un concepto y de un sonido, ni símbolo, ni espejo, ni gemido. Tuyo es el río que huye y que perdura. Liberada del deber de significar, la música alcanza a sinonimizar lo imponderable. Pero la poesía y la literatura y la filosofía y todo aquello que implica la palabra está atada al significado. Y el significado nos coloca del lado de lo que podríamos llamar el sentido, entendido como homólogo del significado. Y no es así. En la música esto se ve con claridad. Entonces él logra el poema en el momento en el cual entiende que lo máximo que la poesía puede lograr es musicalidad. No música, musicalidad. No obstante, insisto en esto, por último, que me parece fundamental. Borges, lúcido y enorme como es, tiende siempre a presentar de manera hasta cierto punto peyorativa lo que él logra, pero fue nuestro Homero. Tal vez no tengamos idea de eso porque cruzábamos la avenida Corrientes los dos. Pero él fue nuestro Homero. Y en su palabra vamos a encontrar siempre la posibilidad del infinito consuelo de que alguien haya llevado las palabras hasta donde nosotros no lo pudimos hacer. Muchas gracias. Gracias. Muy amable. Gracias, amigos. Muy amable.
Bueno, muchas gracias, Santiago. Me alegro que hayas mencionado a nuestra gran amiga María Kodama, que tanto afecto y admiración tenía por vos. Y bueno, este año, con esto cerramos las jornadas Borges de este año que se hicieron en homenaje a María Kodama. No sé si hay alguna pregunta, porque después de todo lo que escuchamos, yo creo que ya las preguntas podrían llegar hasta arruinar todo lo magnífico. Pero bueno, allí hay quizás alguien que quiere decir algo muy breve porque se ha extendido bastante. Sí. Yo después voy a reproducir la pregunta porque no la van a escuchar sin micrófono. No, yo, Santiago, te conozco, te debo algo de hace años. Porque yo creo, al margen, pregunta, no, yo quisiera decir una línea maravillosa con respecto al librito de William Blake. Me hiciste recordar. Digo, si abriéramos las puertas de la percepción, veríamos a las cosas tal cual son, infinitas. Eso nada más. Te agradezco. Gracias. Bueno, el amigo recuerda unos versos, una línea de William Blake. Si abriéramos las puertas de la percepción, veríamos las cosas tal cual son. El sí es muy prudente. Por algo no las abrimos. No solo por humildad, sino tampoco por estructura. No da la cosa para eso. Pero podemos traer lo que resplandece en el silencio hacia el lenguaje, como lo hizo William Blake. Bueno, otra pregunta. ¿Podría usted repetir lo que contó en radio hace 3 o 4 domingos o lo que ocurrió con su nieta cuando la llevaba a la escuela? Sí, encantado. Me dice si el señor, si yo podía repetir, porque guardo una relación extraordinaria, no porque es mi nieta, sino por lo que cualquier nieto dice. Yo tuve la prudencia de tomar nota de lo que dicen, o lo que decían nuestros hijos, lo de Patricia y mío, porque realmente la genialidad de los chicos supera, al no estar atrapada en la lógica formal, toda capacidad de discernimiento. Bueno, yo la estaba llevando a Julia, que es una señora de 38 años, la estaba llevando al colegio, al liceo francés. Entonces yo estaba manejando y puse un cassette, perdón por lo anacrónico, un cassette de Luis Miguel. Maravilloso. Y Luis Miguel se pone a cantar y yo veo por el espejo retrovisor que Julia está llorando. Y le digo, mi amor, ¿qué te pasa? Es que estoy enamorada y no sé de quién. Es fantástico, es extraordinario, porque esa manera de caracterizar la imponderabilidad de su propia experiencia me pareció que mostraba, no lo que mi hijita, eso si les pregunto por los nietos, empiezan a abundar los ejemplos de este tipo. Pero es maravilloso cómo llevó a las palabras esa conjunción entre el concepto que insinúa algo y la imposibilidad de terminar de escribirlo. Estaba enamorada. Ahora no me pregunté de quién. Estoy disponible. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a la Fundación, gracias nuevamente a vos, Fernando, y a la memoria siempre, siempre entrañable de María Kodama, y ni qué decir de Borges. Bueno, y agradecemos también a la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes, que nos facilita esta sala y que nos ayuda a organizarlo junto. Julio Crivelli no ha podido estar presente hoy aquí porque está recibiendo un premio que le da Clarín, pero ha dejado sus saludos. Así que les agradecemos a todos y particularmente a nuestro querido Santiago. Hasta muy pronto y feliz año para todos.